A mediados de los años 50, en Norteamérica se empezó a trabajar en un concepto revolucionario de guerra submarina. Se encargó al almirante William Rayburn el programa de lanzamiento de misiles balísticos por medio de submarinos sumergidos. El problema parecía entonces irresoluble. La primera cuestión era cómo compensar la pérdida instantánea de peso del submarino. El misil era lanzado lejos del submarino, así que era necesario abrir un tanque para compensar la pérdida de peso y no se desequilibrará. Los ingenieros desarrollaron unos sistemas de lastre muy avanzados mediante los cuales se restauraba rápidamente el equilibrio después del lanzamiento y el impacto de la expulsión del misil quedaba absorbido. El segundo problema técnico era conocer la posición exacta del submarino para que dirigiera el misil con seguridad y precisión. Los sistemas de navegación mejoraron mucho gracias al uso de satélites que indicaban al capitán la posición exacta del submarino. De esa manera se podía calcular con precisión la distancia con respecto al objetivo. A continuación se instalaron en los misiles sistemas computerizados de guiado para asegurar que dicho objetivo era alcanzado. Pero el problema más peligroso era almacenar y transportar el combustible líquido de los misiles dentro del submarino. Si se derrama el combustible líquido de los misiles, se puede producir un incendio o una gran explosión. El combustible líquido era el más usado en aquel momento, pero era difícil de manejar por ser muy inflamable. Podía causar una tragedia dentro del submarino. El gran avance que nos permitió realizar lanzamientos bajo el agua fue la aparición de los cohetes de combustible sólido. Además, el tamaño del misil de combustible sólido era mucho más manejable, lo que facilitó su instalación dentro del casco del submarino. El combustible sólido se fabrica a partir de una combinación de nitrato, carbono y azufre. Es mucho más seguro puesto que se mezcla con plástico, es compacto y más estable. En lugar de iniciar la combustión dentro del submarino, el misil era lanzado por medio de aire comprimido. A continuación, los motores de combustible sólido arrancaban e impulsaban al cohete en la atmósfera. En diciembre de 1959, los Estados Unidos presentaron el USS George Washington Carver, el primero de 5 submarinos balísticos nucleares, una primicia mundial. Fueron conocidos como boomers. Era una máquina mortífera con 16 misiles Polaris, con un alcance de 1000 millas náuticas. Cada uno llevaba una cabeza nuclear de 50 kilotones. La bomba de Hiroshima tenía unos 15 kilotones. Los Polaris proporcionaron a los Estados Unidos una enorme ventaja, porque protegían su arsenal estratégico. El submarino, una vez sumergido, era imposible de localizar. Es muy difícil desarrollar contramedidas para algo que no se sabe dónde está. No se le puede atacar y entonces podrá destruir su objetivo sin que exista defensa posible. A lo largo de una década, los Estados Unidos crearon una nueva clase de submarino capaz de permanecer oculto y sumergido durante meses, al tiempo que transportaba el mayor poder ofensivo conocido por el hombre. La misión de los submarinos balísticos era cargar su armamento, desaparecer en la inmensidad del océano y esperar una orden que hubiera sido nefasta para el enemigo. Estos submarinos letales ofrecen una certidumbre y una incertidumbre. La terrible certidumbre de los Polaris es la destrucción que pueden generar. La incertidumbre terrible también es cuando se ejecutará la acción y si has de ser tú quien la ejecute. A lo largo de los años 60, los misiles submarinos Polaris se hicieron más mortíferos todavía. Cada ojiva se cargó con varias cabezas nucleares, aumentando en gran medida su poder destructivo. En 1970 los misiles Poseidón fueron equipados con MIRVs o vehículos múltiples de reentrada dirigidos independientemente que podían alcanzar objetivos situados a 2500 millas marinas. Después de que un misil Poseidón completara su fase de aceleración, la ojiva reentraba en la atmósfera y sus múltiples cabezas o MIRVs se separaban para detonar sobre una amplia zona. Cada una de las cabezas podía ser dirigida a distintas ciudades, centros industriales, bases militares. Con un misil se podían alcanzar diversos objetivos. De esa manera, se multiplicaba la efectividad de la flota de misiles balísticos. Pero la Unión Soviética se negó a quedarse a la zaga.
En 1967 los soviéticos votaron un submarino de una clase que la OTAN llamó Yankee. Un submarino con 16 misiles balísticos con un alcance de 1.300 millas. Desplazaba 9.600 toneladas y llevaba cabezas nucleares mayores que las de los misiles Polaris. Los Estados Unidos respondieron en 1982 con los submarinos de la clase Ohio, que podían llevar 24 misiles Trident, cada uno de hasta 8 cabezas de 100 kilotones. Si un Ohio lanzaba sus 24 Trident a un continente, originaría 192 explosiones nucleares independientes, liberando 19.000 kilotones de energía, lo equivalente a 1.300 bombas como la de Hiroshima. Además de matar a millones de personas instantáneamente, las explosiones dispersarían unos 2 millones de toneladas de polvo radioactivo en la atmósfera, alterando el clima de la Tierra. Un misil puede alcanzar un gran número de objetivos desde una enorme distancia, unas 6.000 millas. Algo extraordinario desde el punto de vista tecnológico, pero también espantoso. Cuando los submarinos balísticos empezaron a proliferar, los Estados Unidos y la Unión Soviética invirtieron miles de millones de dólares en mejorar sus submarinos de ataque. El resultado fueron barcos extraordinariamente sigilosos.